Capítulo 1. El silencio antes de la tormenta. La lluvia caía sobre Londres con una precisión implacable que habría complacido al mismísimo Hércules Poirot. Cada gota parecía medida, exacta y puntual, a diferencia del curioso incidente que tanto había perturbado la calma de aquella tarde de miércoles. Todo empezó, como suele ocurrir en estos casos, con una llamada telefónica que nunca llegó. A las 8 en punto, Lady Amelia Harborough estaba junto a la chimenea de mármol de su salón, apretando con fuerza sus dedos enguantados una delgada pitillera dorada. El reloj de la repisa marcaba el tiempo con irritante regularidad. Llevaba más de una hora esperando. Su reflejo, alto, orgulloso e inquieto, la observaba desde el espejo de enfrente. Estaba acostumbrada a que la llamaran. No estaba acostumbrada a que la olvidaran. «Quizás se ha retrasado», murmuró la señorita Clara Lynn, su secretaria, una joven sencilla y ansiosa que se movía con la cautelosa humildad de quien está acostumbrada a la invisibilidad. «La niebla, quizás». «La niebla», interrumpió bruscamente Lady Harborough, «no impide que un hombre llame por teléfono». Su tono cortó el aire como una cuchilla. Se giró hacia la ventana. Su vestido de seda susurraba sobre la alfombra. Afuera, la ciudad era una mancha borrosa de farolas y llovizna. Más allá, en lo más profundo de Mayfair, el hombre que había prometido llamarla esa noche, el señor Leonard Vane, guardaba un silencio notable. A las 9:30, despidió a la señorita Lynn con un breve asentimiento y subió la gran escalera. La casa quedó en silencio, salvo por el leve zumbido de la línea telefónica, un susurro fantasmal de la llamada que nunca llegó. Por la mañana, Lady Amelia Harborough estaba muerta. La noticia estalló con sensacional vigor en todos los periódicos londinenses al mediodía. Misterio en Mayfair, dama de la sociedad encontrada muerta en su estudio. Decía los tiempos bajo el titular. Los detalles eran tentadoramente incompletos. No se encontraron señales de entrada forzada, objetos de valor robados ni armas. Solo se observó una circunstancia curiosa. El auricular del teléfono estaba descolgado, como si Lady Harborough hubiera estado esperando que alguien hablara. Fue el inspector Japp quien primero relacionó el asunto con Hércules Poirot. Los dos hombres se encontraron esa misma tarde en el impecable apartamento de Poirot en Whitehaven Mansions. Japp, con el sombrero en la mano, tenía la expresión de un hombre a la vez irritado e intrigado. «Esta vez le tengo una sorpresa rara, señor Poirot», dijo frotándose las manos. «No hay huellas dactilares ni señales de forcejeo. El médico dice que podría haber tomado veneno, pero no hay botella, ni vaso, ni nada. En la casa dicen que esperaba una llamada que nunca llegó. Poirot, perfectamente sereno con su traje gris, se sirvió una taza de tisana. Ah, mi amigo, la llamada que nunca llegó. ¡Qué dramático! ¡Qué inglés! Ya me sugiere la presencia de un psicológico, ¿verdad?» Japp resopló. «Psicológico, ¿no? Bueno, quizá veas más que nosotros. La secretaria dice que esperaba a un hombre. Leonard Vane, un artista, un hombre encantador, desaparecido desde anoche». Poirot arqueó una ceja con delicadeza. Un hombre que desaparece en el mismo instante en que muere una mujer. Es interesante. Dime, Japp, ¿era hermosa la dama? En su época, sí. Sigue siendo una figura espléndida, de 40 y tantos, orgullosa, temperamental, según se dice. Poirot sonrió levemente. Entonces, orgullo, belleza y expectativa. Estos, mi querido Japp, son los ingredientes de la tragedia. Se puso de pie, alisándose las solapas, con los ojos brillando con esa luz peculiar que siempre precedía a sus casos más importantes. «Ven, visitaremos esta casa de silencio. Presiento que la llamada que nunca llegó nos dirá más que todas las palabras pronunciadas». Para cuando Poirot y Japp llegaron a Harborough House, la atmósfera era de una inquietud silenciosa. Los sirvientes se movían como espectros por los pasillos. En el estudio, el intenso aroma del perfume de Lady Harborough persistía tenuemente, mezclándose con el olor rancio de cerillas quemadas. La mirada de Poirot se desvió inmediatamente hacia el teléfono. El auricular colgaba suelto de su soporte, con el cable retorcido como si lo hubieran manipulado con agitación. Sobre el escritorio había varias cartas, un diario y un sobre abierto con una dirección de puño y letra masculina. El Vane Esk se inclinó sobre él, rozando apenas el borde del papel con las yemas de los dedos. «Lo estaba esperando», murmuró, y se preparó con esmero. Pero él no vino,
Y así, tal vez, ella lo llamó de otra manera. Japp frunció el ceño. ¿Lo convocó? ¿Te refieres a...? Poirot no respondió. Estaba estudiando una pequeña fotografía con marco de plata junto al teléfono. Lady Harborough y un hombre más joven, de rasgos afilados y sonrisa pícara, Leonard Vane. La expresión de Poirot se suavizó, su voz casi melancólica. Hay dos tragedias en la vida, amigo mío. Una es perder lo que se ama, la otra esperar lo que nunca llegará. Se enderezó con una mirada repentinamente aguda. Pero escúcheme bien, inspector. Esta dama no murió solo por veneno o pasión. Murió por momento. ¿Momento? Los labios de Poirot se curvaron. Sí, la llamada que nunca llegó. Quizás no estaba destinado a venir en absoluto. Se giró hacia la puerta, calculando ya los siguientes pasos con silenciosa precisión. Debemos hablar con 3 personas: la señorita Lind, la secretaria, el señor Leonard Vane, el artista desaparecido, y Sir Charles Harborough, el marido que cenó convenientemente en otro lugar. Cuando el gran detective volvió a salir a la lluvia, su mente ya estaba llena de patrones, el extraño y deliberado orden oculto bajo el aparente caos. Porque Hércules Poirot sabía una cosa, con absoluta certeza. En el asunto de la llamada que nunca llegó, alguien había planeado todo, hasta el silencio. Capítulo 2. La casa de las sombras. La lluvia había amainado hasta convertirse en una fina neblina cuando Hércules Poirot y el inspector Japp llegaron de nuevo a la imponente fachada de Harborough House. La majestuosa mansión, con sus líneas simétricas y ventanas vigiladas, parecía menos un hogar que un monumento a la riqueza, al orgullo, a los secretos. Su silencio ahora era opresivo, un silencio que parecía esperar a que alguien cualquiera dijera la verdad. Dentro, un mayordomo pálido los condujo al estudio donde había muerto Lady Harborough. Un ligero olor a pulimento flotaba en el aire. El fuego se había apagado hacía rato, dejando una quietud gélida que hacía visible el aliento de Poirot en la penumbra. El corpulento detective se acercó al escritorio, con las manos cuidadosamente entrelazadas a la espalda y la mirada penetrante e inquieta, como un gato que acecha a una presa invisible. «Todo está exactamente como lo dejamos», comentó Japp abriendo su libreta. «No hay señales de alteración. El médico dice que fue una insuficiencia cardíaca inducida por shock o veneno, pero no hemos encontrado ni vial ni vaso». Poirot se inclinó ligeramente sobre el teléfono una vez más. «Verá, Japp, todo sobre esta habitación sugiere actividad. La silla medio girada, la cerilla encendida, el auricular descolgado. Sin embargo, falta algo». «¿Qué es eso?» «El presencia humana, una mente en acción. No hay rastro de resistencia ni de angustia. Es como si la dama estuviera sentada aquí, esperando, y luego simplemente dejara de existir». Japp suspiró. «Lo dices como si fuera un fantasma». Poirot sonrió levemente. «No, mi amigo, es puramente psicológico. La muerte a menudo llega no cuando el cuerpo se debilita, sino cuando la voluntad se derrumba». Un suave golpe los interrumpió. El mayordomo reapareció, anunciando: «Señorita Lind, señor». Clara Lind entró tímidamente, con el rostro pálido contrastando con su cabello oscuro. Apretó las manos con fuerza, y sus ojos, grandes y ansiosos, se movían nerviosamente de un hombre a otro. Poirot la observó con dulzura. «Pase, mademoiselle», dijo en voz baja. «Fue usted la última persona que vio con vida a Lady Harborough, ¿no es así?» «Sí», susurró. «La dejé justo después de las 9. Me dijo que me fuera a la cama. Parecía impaciente, incluso enfadada, pero nunca imaginé». Se le quebró la voz. Poirot señaló con delicadeza una silla. «Puede sentarse, por favor. Debemos hablar con calma, con el motivo. Dígame, ¿mencionó su jefe a la persona a la que esperaba llamar?» «Sí, el señor Leonard Vane», respondió la señorita Lind. «Iba a llamarla por un cuadro que ella había encargado, o al menos eso me dijo. Pero yo...» vaciló, y su voz se convirtió casi en un susurro. «Creo que era algo más personal». Japp intervino. «¿Quieres decir que se conocían más allá de los negocios?» La señorita Lind bajó la mirada. «Lady Harborough era una mujer solitaria, inspector. Su marido estaba ausente a menudo. El señor Vane tenía... encanto. Pintó su retrato hace 2 años y desde entonces la visita con frecuencia». Poirot ladeó la cabeza. «Una combinación peligrosa. Belleza, admiración y ociosidad. ¿Y el señor Vane? ¿Qué clase de hombre es?» «Es encantador», repitió, casi a regañadientes. «Pero poco fiable.
Prometió venir anoche. Lady Harbury estaba segura de que vendría. Al no hacerlo, se inquietó. Se quedó mirando el teléfono como si pudiera llamarlo para que sonara. La mirada de Poirot se desvió hacia el instrumento. ¿Y ella misma hizo alguna llamada? No, señor. Que yo sepa, no. Estaba esperando. Poirot guardó silencio un momento, observando su rostro. Luego, en voz muy baja, preguntó: ¿Admiraba usted a su amante, mademoiselle? Sí, en cierto modo. Podía ser cruel, pero era magnífica. Tenía presencia. ¡Ah!, exclamó Poirot en voz baja. La presencia, sí. Hay personas cuya ausencia es una especie de violencia. Dígame, ¿estaba Sir Charles Harborough en casa? No, estaba cenando en el Savoy con el señor y la señora Calthorpe. Regresó justo antes de medianoche, después de que llamaran al médico. Poirot intercambió una mirada con Japp. Bien, por supuesto, debemos hablar con él a continuación. La señorita Lynn dudó de nuevo, retorciendo el pañuelo con los dedos. Señor Poirot, hay una cosa más. ¿Sí? Cuando bajé esta mañana, la puerta del estudio estaba cerrada desde dentro. Los ojos de Poirot se agudizaron. Sostener. ¿Cerrado? ¿Estás seguro? Sí, completamente seguro. El mayordomo tuvo que forzarla. Lady Harborough estaba sentada en el escritorio, tal como lo ve ahora. El auricular del teléfono colgaba, como si hubiera estado a punto de hablar. La mirada de Poirot volvió a posarse en el instrumento. Una leve sonrisa indescifrable se dibujó en sus labios. Gracias, mademoiselle. Eso es todo por ahora. Cuando se fue, Japp exhaló. Una trampa en una habitación cerrada. Podría ser un suicidio, después de todo. Quizás, murmuró Poirot. Pero entonces, ¿por qué no hay nota? ¿Y por qué esperar a un hombre que nunca llama? Se acercó de nuevo al escritorio, con los ojos entrecerrados al ver el sobre abierto. Lo levantó con delicadeza, examinando la solapa interior. Fíjate, Japp, hay una leve impresión. Alguien escribió una nota y luego la arrancó. Japp entrecerró los ojos. ¿Puedes distinguirlo? Poirot sonrió. No, pero tal vez pueda entenderlo. ¿Por qué? Fue eliminado. Volvió a dejar el sobre justo donde lo había encontrado. No alteremos el orden, amigo mío. A menudo, en el más mínimo desorden se encuentra la verdad. Sir Charles Harborough entró poco después, un hombre alto con aire de antigua dignidad y fatiga. Sin embargo, su mirada era extrañamente fría, como si el dolor aún no lo hubiera alcanzado, o tal vez nunca lo alcanzaría. «Inspector, señor Poirot», saludó secamente. «¿Qué asunto más terrible?» Poirot inclinó la cabeza. «En efecto, Sir Charles, debo preguntarle, ¿su relación con Lady Harborough era armonioso?» Un leve atisbo de ironía asomó a los labios del hombre. «Mi esposa y yo fuimos corteses, señor Poirot. Eso es todo lo que se puede decir después de 20 años de matrimonio. ¿No cenaste en casa anoche?» «No. Cené con unos amigos, los Calthorpe. Puedes confirmarlo». Poirot asintió. «Por supuesto. ¿Y ese señor Leonard Vane lo conocía?» «Desafortunadamente, sí. Mi esposa insistió en patrocinar su obra. Un pintor de cierta reputación y sin ninguna moral». La voz de Poirot se mantuvo suave. «No le gustaba, ¿no?» «¿Como él?» La voz de Sir Charles se endureció. «No. Lo consideraba un parásito, que vivía de la adoración de mujeres insensatas». Poirot lo observó atentamente. ¿No lo confrontó? No lo necesitaba. Amelia se cansaba de él pronto. Siempre le pasaba. Poirot hizo una pequeña anotación en su cartera. «Dígame, Sir Charles, ¿su esposa recibió alguna vez amenazas o parecía tener miedo?» Hizo una pausa, frunciendo ligeramente el ceño. «No tiene miedo. Quizás sospecha. Una vez dijo que el señor Vane tenía otra mujer. Le molestó mucho». Los ojos de Poirot brillaron. «Pero sí, je comprends. El orgullo de una mujer despreciada». Sir Charles se puso rígido. «Si sugiere que se quitó la vida por semejante disparate, se equivoca. Amelia Harborough era vanidosa, sí, pero no era débil». Poirot hizo una ligera reverencia. «Eso es precisamente lo que pienso, Sir Charles. No era débil. Por eso me preocupa su muerte». Al terminar la entrevista, Japp y Poirot salieron al pasillo. Pasó un sirviente con una bandeja de desayuno intacta, tostadas, té frío y un pequeño azucarero de plata. La mirada de Poirot se detuvo brevemente en ella, pensativa. «Estás pensando algo, lo sé», dijo Japp. Poirot asintió distraídamente. «Pero sí,
Pienso en 3 cosas. Una mujer esperando una llamada que nunca llegó, una carta escrita y luego destruida, y un teléfono que no hablaba con nadie. ¿Y qué te dicen esas 3 cosas? Poirot miró hacia la escalera, donde las sombras se intensificaban hacia las habitaciones superiores. Su expresión era distante, su mente estaba muy adelantada. Me dicen, amigo, que alguien quería controlar momento de la muerte de Lady Harborough, y para ello tuvieron que controlar el tiempo mismo. Japp frunció el ceño. ¿Hora? Poirot sonrió suavemente. Exactamente. El momento oportuno lo es todo, inspector. En el amor, en la muerte y, sin duda, en el asesinato. Se ajustó el sombrero con delicada precisión, y mientras volvían a adentrarse en la gris llovizna londinense, murmuró en voz baja, casi para sí mismo. En el caso de la llamada que nunca llegó, no es el silencio lo que es extraño, es cuando comenzó. Capítulo 3. El artista desaparecido. La mañana siguiente amaneció gris y desganada, esa típica mañana londinense que parecía haberse extraviado entre la noche y el día. El aire, cargado de niebla, presionaba contra las ventanas de Whitehaven Mansions como una pregunta tácita. Hércules Poirot estaba sentado a la mesa del desayuno, tan sereno como siempre, con una taza de café negro fuerte a su lado y un plato de tostadas perfectamente cortadas, con los bordes alineados con precisión matemática. Frente a él, el inspector Japp se desplomaba con su habitual falta de ceremonia, con el sombrero echado hacia atrás, leyendo un pequeño cuaderno. Hasta ahora, ni rastro de Leonard Vane. El estudio del tipo en Chelsea está vacío, aunque la casera dice que estuvo allí hace 2 noches. Se fue con prisa. No se llevó sus pinturas, ni su ropa, ni siquiera su chequera. Poirot levantó una delicada ceja. ¡Sostener! El artista que desaparece sin sus colores. No es natural, ¿no? ¿Innatural o culpable?, gruñó Japp. Se dice que debía dinero por toda la ciudad. Quizás Lady Harborough lo financiaba y se le acabó el dinero. Poirot removió su café con mirada pensativa. Verá, Japp, todavía no digo que el señor Vane sea inocente, pero sí digo que lo es. Interesante. La culpa es simple, pero la hombre interesante deja atrás la forma de su ausencia. Japp frunció el ceño. ¿Quieres decir que está huyendo de algo? O quizás corriendo hacia algo, reflexionó Poirot. Debemos conocerlo, amigo mío. Es la voz que nunca habló, el hombre tras el silencio. A las 10 se dirigían a Chelsea. El pequeño callejón sin salida que albergaba el estudio de Leonard Vane estaba en silencio, salvo por el traqueteo de los carros de leche y el repiqueteo de los cascos sobre el adoquín. El edificio en sí, una estructura alta y estrecha de ladrillo y cristal, se alzaba ligeramente apartado, como si se enfurruñara. La casera, la señora Greeley, era una mujer enérgica y regordeta que observaba a Poirot con franca curiosidad. «Ah, sí, la habitación del señor Vane está arriba», dijo, adelantándose. «En el segundo piso, al frente. Lleva casi 2 años alquilándomela. Siempre pagaba con regularidad, hasta hace poco». «¿Y últimamente?», preguntó Japp mientras la seguían por las estrechas escaleras. Ella frunció los labios. «Bueno, ha estado raro estas últimas 2 semanas, nervioso, mirando el teléfono como si esperara que le mordiera. Luego, hace 2 noches, bajó con el sombrero torcido, dijo que se iba a dar un paseo y no volvió nunca más». Los ojos de Poirot brillaron. «2 noches pasadas, ¿dices? ¿Esa es la tarde antes la muerte de Lady Harborough?» «Sí, señor. No lo he vuelto a ver desde entonces». Cuando se fue, Poirot y Japp entraron en el estudio. Era una curiosa mezcla de caos y arte. Una habitación donde la pintura, el polvo y la imaginación se habían confabulado para crear desorden. Lienzos apoyados contra las paredes, rostros a medio formar, ojos sin pupilas, gestos congelados en la reflexión. Sobre una mesita había una taza de té agrietada junto al boceto de unas manos de mujer, delgadas, con anillos, inconfundiblemente las de Lady Harborough. Poirot examinó el dibujo. «Observe, Japp. Las manos, gráciles pero tensas. Las líneas son nítidas, casi crueles. Entonces, la mano que ama y exige ser amada». Japp resopló. Parece que estaba obsesionado. Poirot dio vuelta el papel y encontró una nota garabateada en el reverso. «No perdonará, ni olvidará. Debo tener cuidado». El inspector dejó escapar un silbido bajo. «Bueno, eso suena bastante mal». Poirot se dio un golpecito en la barbilla, pensativo. «O bastante asustado. Verá, amigo, el remordimiento y el miedo a menudo parecen lo mismo.
continuó recorriendo la habitación, observándolo todo con minuciosidad. Su mirada se detuvo en el teléfono sobre una mesita auxiliar. El polvo que lo rodeaba estaba removido, hacía poco. Tocó el auricular suavemente con un dedo enguantado. «Este teléfono», murmuró, «ha sido utilizado desde su desaparición». Japp parpadeó. «¿Usado?» Pero la casera dijo... «¿Dijo que no lo ha visto?», interrumpió Poirot suavemente. «No dijo que nadie haya entrado en la habitación. Observe las huellas cerca de la alfombra. Un zapato de hombre, talla grande, con un tacón más grueso del que usaría el señor Bain». Japp se agachó para mirar. «¿Crees que alguien más vino tras él?» «Exactamente. Alguien buscando, quizás, una carta, o lo que el señor Bain pudo haber dicho, o no haber dicho, por teléfono». Se giró, observando los objetos dispersos sobre el escritorio. Pinceles, sobres vacíos, una pitillera con las iniciales LB grabadas y una pequeña fotografía enmarcada, esta vez de Lady Harborough, sonriendo levemente de perfil. Detrás, entre dos libros, había otra fotografía, esta vez de una mujer diferente, más joven, de cabello oscuro, con un rostro delicado y desafiante a la vez. «Entonces, Japp», dijo Poirot en voz baja, «el otra mujer». Japp se acercó. «¿Alguna idea de quién es?» «Todavía no, pero está conectada. La expresión, ¿cómo decirlo?, es de alguien que espera. Ella también espera una llamada, quizás». Japp se frotó la barbilla. «¿Una llamada de él?» «O de su rival», dijo Poirot, guardando la fotografía con cuidado. «Las mujeres, amigo mío, hablan en silencio con la misma elocuencia que los hombres con palabras. 2 mujeres, un hombre y un teléfono que se niega a sonar. Es un triángulo dibujado no con tinta, sino con la ausencia». Salieron del estudio poco después. Poirot se detuvo en la puerta para echar un vistazo a la habitación vacía. «Dime, Japp, ¿alguna vez has considerado que el silencio puede ser un mensaje? ¿Significado? Eso es lo que es no dicho. Puede ser más peligroso que cualquier confesión». Bajaron las escaleras justo cuando el cartero entraba en el patio, silbando suavemente mientras clasificaba las cartas. Poirot, siempre cortés, se hizo a un lado. El cartero levantó la vista y frunció el ceño. «Pregunta por el señor Bain, ¿verdad? Había una carta para él esta mañana. Qué raro. Con matasellos de Escocia de ayer». Los ojos de Poirot brillaron. «¡Ah! Escocia! ¡Sostener! ¿Puedo verlo?» El hombre dudó un momento y luego le entregó un sobre color crema, escrito con una letra pulcra y femenina. Poirot lo examinó, pero no lo abrió. La letra era firme y controlada, pero el más leve temblor delataba emoción. «El sello está intacto», murmuró. «Japp, mi conciencia me prohíbe abrir cartas privadas, pero mi curiosidad, Dios mío, sufre mucho». Japp sonrió. «Podemos abrirlo en Yard con la orden judicial». Poirot asintió de mala gana. «Ustedes, los ingleses, y sus órdenes. Siempre es la forma oficial. Aún así, hay que respetar el orden». Más tarde esa misma tarde, de vuelta en Scotland Yard, la carta fue abierta por la autoridad competente. Dentro solo había una hoja, con un breve mensaje escrito con trazos precisos. «Leonard, si valoras tu vida, no regreses a Londres. Ella lo sabe todo». La habitación quedó en silencio. Japp silbó. «Parece que tu artista desaparecido tenía más de un admirador». Poirot se inclinó hacia adelante, estudiando el papel. La letra es elegante, pero no aristocrática. Una mujer inteligente, quizá con educación, pero no rica. Y la frase, «lo sabe todo», eso, Japp, es lo que debemos descubrir. Levantó la vista de repente, con expresión aguda. «¿Hemos rastreado las llamadas de Lady Harborough de anoche?» «Una llamada saliente», respondió Japp revisando sus notas. «Llamada a las 20:42 de su estudio a un número registrado en Chelsea, el estudio del señor Bain». Los ojos de Poirot brillaron. «Bien, entonces ella lo llamó, no al revés. Ella era invocación a él». «Quizás ella lo acusó», dijo Japp. «Quizás él entró en pánico». Poirot negó con la cabeza. «No, la psicología es errónea. Lady Harborough no era de las que suplicaban ni rogaban. Ella mandaba. Y si él no respondía a su llamada, entonces ese silencio, Japp, se convertía en su enemigo». Se recostó, juntando los dedos. «Tenemos, pues, una mujer orgullosa humillada, un amante que desaparece y otra mujer que le advierte del peligro, todos unidos por una llamada que nunca llegó». Japp suspiró. «¿Y crees que la clave sigue siendo ese teléfono?» Poirot sonrió levemente. «Siempre, amigo. El teléfono es el hilo que une sus destinos.
una máquina diseñada para la comunicación, y sin embargo, aquí solo conecta el silencio y la muerte. Se levantó, ajustándose los puños con sumo cuidado. Mañana encontraremos al señor Vane, vivo, espero, porque tengo preguntas que solo él puede responder. Japp se puso de pie. ¿Y si no está vivo? La mirada de Poirot se volvió distante. Entonces, amigo mío, debemos escuchar con más atención lo que el silencio quiere decirnos. Capítulo 4. La mujer llamada Evelyn. Al día siguiente, Hércules Poirot volvió a la carga, con su pequeña figura inmaculada bajo la suave llovizna que se cernía sobre Londres como un velo. Él y el inspector Japp iban sentados en la parte trasera de un coche patrulla que recorría las estrechas calles de Bloomsbury, donde una modesta hilera de pensiones se apiñaba como si conspiraran sobre los secretos de sus inquilinos. Japp, mirando sus notas, murmuró: «La carta llegó de esta dirección, Haverstock Crescent 42. El nombre en el registro es señorita Evelyn Marsh. Parece que lleva viviendo aquí unos 6 meses. Trabajaba en una librería cercana». Poirot asintió lentamente, ajustándose los guantes. Evelyn. Un nombre que habla suavemente, ¿no? Y sin embargo, advierte del peligro y la muerte. Siento muchísima curiosidad por ver a la mujer que escribe con tanta firmeza. El coche se detuvo frente a un edificio estrecho, cubierto de hiedra. Dentro, la casera, una mujer corpulenta de mirada suspicaz, confirmó la presencia de la señorita Marsh en el piso de arriba. «Es una chica tranquila», dijo. «Es reservada. Paga con regularidad, aunque últimamente está pálida como el yeso. Escribió esa carta que mencionaste ayer por la mañana. La envió ella misma». Poirot y Japp intercambiaron una mirada. «Entonces no le sorprenderá vernos», dijo Poirot en voz baja. Subieron la estrecha escalera. Un tenue aroma a tinta y lavanda flotaba en el aire. Poirot llamó cortésmente. Hubo una pausa, y luego una voz suave respondió: «Pase». La habitación a la que entraron era pequeña, pero estaba meticulosamente ordenada. Los libros se alineaban en los estantes en filas ordenadas, los papeles estaban apilados con precisión, y la ventana se abría a una vista de niebla y humo de chimenea. En un pequeño escritorio estaba sentada una joven de cabello oscuro y mirada pensativa, el mismo rostro que Poirot había visto en la fotografía del estudio de Leonard Vane. Se levantó rápidamente al verlos, y su compostura solo se quebró un instante. «El inspector Japp y el señor Poirot, creo», dijo con tono cauteloso pero firme. «Han venido por Leonard». Poirot inclinó la cabeza. «Pero sí, señorita. Eres perceptivo». «Lo esperaba», dijo simplemente. «Cuando leí sobre la muerte de Lady Harborough, supe que vendrías tarde o temprano». Su calma intrigó a Poirot. Se sentó con delicadeza, cruzando las manos. «Entonces, ¿podría decirnos por qué le escribió esa carta al señor Vane, la que le advertía que no regresara a Londres?» Dudó, mirando hacia la ventana antes de responder. «Porque tenía miedo por él. Lady Harborough podía ser cruel, le gustaba el poder. Cuando descubrió que Leonard y yo éramos amigos, dejó claro que lo pagaría caro». «Amigos», dijo Japp secamente. «Esa es una palabra, para describirlo». Un ligero rubor tiñó las mejillas de Evelyn, pero su voz no vaciló. «Llámelo como quiera, inspector. Fue amable conmigo cuando nadie más lo fue. Sabía que se había enterado de lo nuestro porque me lo contó. Eso fue el día antes de que muriera». Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. «Dígame, mademoiselle», dijo, «¿cómo ella lo descubrió?» «No lo hizo. Solo que ella lo llamó esa noche, furiosa, y le exigió que fuera a su casa de inmediato. Él se negó. Dijo que ya no le daban órdenes como a un sirviente». Los ojos de Poirot brillaron. «Bien, y después de eso, le dije que se fuera de Londres, que se fuera a Escocia por un tiempo. Mi primo tiene una casa de campo allí, cerca de Inverness. Dijo que iría». «Y sin embargo», dijo Poirot en voz baja, «no lo hizo». Evelyn perdió la compostura. Sus manos temblaron levemente al juntarlas. «Entonces algo debió pasar. Leonard me habría escrito, me habría avisado». Poirot la miró fijamente. «¿Lo amaba usted, mademoiselle?» Ella lo miró fijamente, sin pestañear. «Sí». No hubo vacilación en su respuesta, y Poirot inclinó la cabeza con gravedad. «Entonces, lamento informarle que el señor Vane ha desaparecido, y no, creo, por voluntad propia». Su rostro palideció. «¿Desapareció?» «Desapareció», dijo Japp. «El estudio está vacío. La casera no lo ha visto en 2 días». Evelyn se tambaleó ligeramente, pero luego se estabilizó. No quería irse.
Ahora no. Dijo que acabaría con esto. Quería decirle la verdad. Poirot entrecerró los ojos. ¿La verdad? ¿Y qué verdad es esa? Que no la amaba. Que iba a casarse conmigo. Hubo un pesado silencio. Japp silbó. Seguro que eso habría sido bien recibido. Poirot, sin embargo, parecía menos interesado en el escándalo y más en el tono de voz de Evelyn. «Verá, Japp», murmuró. «Es el corazón humano el que proporciona el motivo, no la botella de veneno. Una mujer orgullosa despechada. Esa es la tragedia más vieja del mundo». Se volvió hacia Evelyn. «¿Fuiste tú mismo a ver a Lady Harborough?» «No», dijo rápidamente. «Jamás. No quería que se armara un escándalo, pero ¿sabías que ella lo había descubierto?» «Sí. Leonard me dijo que había dicho cosas terribles por teléfono. Me llamó después, sobre las 9. Capítulo 5. La llamada a las 9 en punto. Me llamó después, sobre las 9. Continuó Evelyn con la voz tensa, como si cada recuerdo le costara algo. Parecía agitado, pero no asustado. Dijo que ella lo había acusado de traición y engaño. Le rogué que no fuera a verla. Juró que no lo haría. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. La luz de la ventana iluminaba los ángulos marcados de su rostro. «¿Y después de eso, mademoiselle? ¿Volvió a saber de él?» Ella negó con la cabeza. «No, esperé. Incluso llamé a su estudio más tarde esa noche, sobre las 10:30. No hubo respuesta». Japp garabateó una nota en su blog. Entonces, entre las 9 y las 10:30, ocurrió algo. Los ojos de Poirot se dirigieron brevemente hacia él. «Así es, mon ami. El ventana del silencio. A menudo es en esos pequeños intervalos no observados donde se esconde la verdad». Se levantó, ajustándose los puños con deliberada precisión. «Dígame, Mademoiselle Marsh, ¿intentó Lady Harborough contactarla directamente alguna vez?» Evelyn dudó. Luego asintió con reticencia. «Una vez. 2 días antes de morir. Recibí una llamada telefónica mientras estaba en la librería. La voz era inconfundible, fría, elegante. Dijo: «Si tienes un poco de sentido común, querida, márchate de Londres. Leonard es mío. Siempre lo ha sido». Luego colgó. Ya parqueó las cejas. «¿Te amenazó?» Evelyn sonrió levemente. Lady Harborough no necesitaba amenazar. Sus palabras hicieron el trabajo por ella. Poirot inclinó la cabeza pensativo. «Está bien. Ha sido de gran ayuda, mademoiselle. Una última pregunta, si me lo permite. Su prima en Escocia, la dueña de la casa. ¿Podría decirme su nombre?» «Edith Marsh», respondió Evelyn. «Ella y su esposo viven cerca de Inverness, en un lugar llamado Strathmere». Los ojos de Poirot brillaron. «Escocia otra vez. Qué curioso que este país del norte tenga un papel tan importante en nuestra historia». Se levantó y Evelyn lo imitó, recuperando la compostura poco a poco. «Monsieur Poirot», dijo en voz baja, «¿cree que Leonard pudo haberlo hecho? ¿Pudo haberla matado?» Poirot se detuvo en la puerta. «Creo, mademoiselle, que el amor y el odio son como las dos caras de llano. Nunca se sabe cuál de las dos mira en el momento de la pasión». De vuelta en la calle húmeda, Japp dejó escapar un largo suspiro. «Bueno, o es una santa o una mentirosa muy buena». Poirot caminaba lentamente, golpeando el pavimento con su bastón con un ritmo preciso. «Es honesta, al menos en sus emociones. Sea cierto lo que diga, eso depende. Pero hay un detalle que me parece muy interesante». «¿Qué es eso?», dijo que llamó a su estudio a las 10:30. Sin embargo, la casera estaba completamente segura de que nadie entraba después de las 8, y descubrimos que el teléfono se había usado más recientemente. Japp frunció el ceño. «¿Entonces alguien más lo usó?» Poirot asintió. «Exactamente. Alguien que tuvo acceso después de la desaparición del señor Vane. Alguien que deseaba enviar un mensaje o recibir uno. Llegaron al coche que los esperaba. La niebla se espesaba hasta convertirse en llovizna. Japp subió murmurando: «Cada vez que creo que tenemos claro el rumbo de este negocio, cambia». Poirot sonrió levemente. «Pero sí, amigo mío, el asesinato es como la pintura. Requiere perspectiva. Si se acerca demasiado, solo se ve confusión». Esa tarde, en Scotland Yard, el caso empezó a cobrar nuevas dimensiones. Había llegado un informe del forense sobre la muerte de Lady Harborough. El veredicto: envenenamiento por digital, administrado en una copa de jerez. No había huellas dactilares en el vaso, salvo las suyas. Japp arrojó el informe sobre su escritorio. «Veneno, ¿eh? Y sin señales de forcejeo. Me parece suicidio». Poirot enarcó una elegante ceja.
Es usted demasiado rápido, Japp. Lady Harborough no era de las que se quitaban la vida. Amaba demasiado el teatro de la existencia como para bajar su propio telón. Tomó el informe con delicadeza, examinándolo. Observen, la digital es de acción lenta y sutil. Un veneno para la mente paciente y calculadora. No se elige en un momento de desesperación. No, la administra alguien que entiende tanto de medicina como de tiempo. Japp resopló. Así que eso lo reduce a la mitad de Harley Street y unas cuantas farmacias. Poirot lo ignoró, caminando lentamente. No, debemos pensar en la oportunidad. ¿Quién podría acercarse a Lady Harborough sin despertar sospechas? ¿Su doncella? ¿Su secretaria? ¿Su doctor? Japp entrecerró los ojos. Su médico es el doctor Edmund Lyle. Atiende a medio grupo de Mayfair. Podemos visitarlo. Poirot sonrió. Excelente idea. Llamémosle inmediatamente. La consulta del doctor Lyle ocupaba un elegante edificio georgiano en Cavendish Square. El hombre era alto, bien arreglado, y poseía esa calma inquebrantable que los médicos cultivan como una segunda piel. Los recibía cortésmente, ofreciéndoles sillas junto a su pulida mesa. Sí, Lady Harborough era mi paciente, dijo. La atendí durante varios años. Tenía una afección cardíaca nada grave, pero le recetaron una pequeña dosis de digital. Poirot inclinó la cabeza. ¿Y dónde se guardaba la medicina, señor doctor? En su gabinete de estudio. Era muy meticulosa con su rutina. Siempre medía las gotas ella misma. Oh, se lo autoadministró, murmuró Poirot. ¿Y aún así dice que no fue suficiente para ponerla en peligro? Para nada. La cantidad letal hallada en su organismo era al menos 10 veces superior a la dosis prescrita. Japp se inclinó hacia adelante. ¿Podría alguien más haber accedido? El doctor Lyle dudó. Su doncella, quizás, o cualquiera que supiera dónde lo guardaba. Pero Lady Harborough no confiaba plenamente en nadie. Ni siquiera a su esposo se le permitía tocar sus medicinas. Poirot levantó la vista. ¿Su marido? ¿Había resentimiento entre ellos? Lyle esbozó una leve y tensa sonrisa. Llevaban un tiempo distanciados. Sir Gregory viajaba con frecuencia, por negocios, política, mujeres. Siempre me pareció curioso que ella nunca solicitara el divorcio. «Orgullo, quizás», murmuró Poirot. «O miedo al escándalo. Los ingleses son muy delicados con el escándalo, ¿no es así?» El doctor se permitió una breve risita. «Claro». Al salir, Poirot se detuvo en la puerta. «Una última cosa, doctor. ¿Cuándo fue la última vez que vio con vida a Lady Harborough?» 2 días antes de su muerte», respondió Lyle. Parecía agitada, distraída. Mencionó haber recibido una llamada telefónica desagradable. La mirada de Poirot se agudizó. ¿Dijo de quién? No, pero sí dijo que quería poner fin a un lío tedioso. Supuse que se refería al señor Vane. La sonrisa de Poirot era débil, pero sus ojos brillaban con silenciosa satisfacción. Quizás suponga correctamente. Gracias, doctor. Usted ha sido de mucha ayuda. De vuelta en el coche, Japp se volvió hacia él. Bueno, eso lo confirma, ¿no? Ella planeaba confrontar a Vane. Él se negó. Ella se tomó demasiada medicina en su desesperación. Caso cerrado. Poirot miró por la ventana, observando cómo la lluvia londinense se deslizaba contra el cristal. No, amigo mío. Si Lady Harborough se hubiera quitado la vida, lo habría hecho teatralmente, quizá con una carta, una escena. No tranquilamente en su silla, esperando una llamada que nunca llegó. Japp frunció el ceño. ¿Sigues creyendo que fue otra persona? Poirot asintió lentamente. Sí, alguien que comprendía su orgullo y su impaciencia. Alguien que sabía que esperaba esa llamada y se aseguraba de que nunca llegara. Se giró con los ojos brillantes. Recuerda lo que te digo, Japp. La verdad no está en el veneno, sino en el silencio que siguió a las 9. Capítulo 6. El número silencioso. La lluvia había amainado por la mañana, dejando Londres envuelto en una neblina perlada. Poirot estaba sentado a la mesa del desayuno en su modesto apartamento de Whitehaven Mansions, con todo lo que tenía delante: el huevo cocido, las tostadas, el café, dispuesto con la precisión de una ceremonia en miniatura. Hastings habría notado la simetría, pero estaba en Sudamérica, así que el silencio solo lo rompía el tenue tic-tac del reloj y el sorbo de café de Poirot. El timbre sonó, estridente e inesperado. Poirot frunció el ceño ante la intrusión, pero se levantó al instante, ajustándose la corbata con precisión instintiva. Japp estaba en la puerta, con el abrigo desabrochado y el sombrero ligeramente ladeado, con el aspecto de un hombre que había dormido poco
y reflexionado mucho. «Buenos días, Poirot», dijo secamente. «¿Ha habido un cambio?» «Ah», exclamó Poirot en voz baja. Esperaba que así fuera. «Pase, amigo, y cuénteme sobre este acontecimiento, mientras le preparo un café. Ustedes, los ingleses, toman té cuando están cansados. Les debilita. El café, voilà, les repone las neuronas». Japp soltó una breve carcajada. «Bueno, lo necesitarán esta mañana». Le entregó una hoja doblada. «Informe de la centralita. Hicimos que rastrearan las últimas llamadas desde la casa de Lady Harborough la noche en que murió». Poirot tomó la hoja con delicadeza entre los dedos. «Bueno, veamos». La lista era corta, solo 4 números. El primero pertenecía a la familia Harborough, el segundo a su abogado y el tercero al Dr. Lyle. El cuarto, sin embargo, captó la atención de Poirot de inmediato. Pero no. «Este número pertenece al estudio del señor Leonard Vane». Japp asintió con gravedad. «Exactamente. Una llamada del teléfono privado de Lady Harborough al estudio de Vane a las 9 de la noche. No hay constancia de respuesta». Los ojos de Poirot brillaron. La llamada que nunca llegó, aunque quizás sí. Ella lo llamó, oui, pero si él contestó... «Ah, esa es la cuestión». Dejó la sábana y juntó las manos. «Mon ami, dime, ¿la llamada se hizo antes o después de que se tomara el veneno?» «El forense calcula que se lo llevó entre las 8:30 y las 9», dijo Japp. «Así que, más o menos a la misma hora». «Muy interesante. Supongamos que no lo tomó por accidente, sino por persuasión. Supongamos que alguien le dio el vaso, alguien en quien confiaba, mientras esperaba junto al teléfono esa llamada». Poirot entrecerró los ojos. Y entonces, quizás, alguien más se aseguró de que la línea permaneciera en silencio. Japp frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir, mi querido Japp, que ese silencio se puede arreglar tan fácilmente como el habla. Alguien podría haberle quitado el auricular al teléfono de Vane, dejándolo sordo al timbre. O quizás lo contrario. Alguien podría haber usado su teléfono para crear confusión». Se levantó bruscamente. «Ven, iremos otra vez al estudio. Quiero hacer un pequeño experimento». El estudio de la calle Montpellier estaba tal como lo habían dejado, silencioso, con el aire cargado de trementina rancia y polvo. Poirot estaba junto al teléfono, con las manos entrelazadas a la espalda. «Nota, Japp, el receptor está limpio también. Lo limpiaron hace poco. El cable también. Esa no es la costumbre de un artista en plena inspiración. Los pintores son criaturas descuidadas». Japp se agachó. «Así que alguien lo limpió. Quizás después de usarlo». «Exactamente», dijo Poirot en voz baja. «La pregunta es, ¿por qué?» Levantó el auricular y marcó el número de Lady Harborough. El timbre del otro extremo no sonó. En cambio, se oyó un leve zumbido, un crujido irregular. La expresión de Poirot se endureció. «¿Oyen eso? La línea no está bien conectada. Alguien la manipuló, un pequeño giro del cable en la base, lo justo para silenciar el timbre, pero no para cortar la línea por completo». Japp parpadeó. «¿Así que ella llamó, pero él nunca la oyó?» Poirot sonrió levemente. «O quizás sí, y alguien se aseguró de que no pudiera responder». Colgó el auricular con precisión. «Japp, debemos averiguar quién tuvo acceso a este estudio después de las 8 de la noche. La casera dijo que nadie entró, pero creo que no era del todo cierto». Sus preguntas los llevaron a la señora Penfold, la casera, una mujer pequeña y quejumbrosa, de ojos penetrantes y opiniones aún más agudas. «¿Te digo?», dijo indignada, «que cierro a las 8 y después no entra nadie. El señor Vane tenía su llave, claro, pero no regresó esa noche». «Ah, señora», dijo Poirot con dulzura, «veo que es usted una mujer de gran precisión. ¿Recuerda aquella vez el sonido de la cerradura al girar? Todo, n'est-ce pas?» La señora Penfold se pavoneó levemente. «Sí, señor, siempre lo he hecho. Mi esposo solía decir que recordaría el mismísimo día del juicio final». Los ojos de Poirot brillaron. «Entonces, ¿recuerda si alguien llamó después de cerrar la puerta?» Frunció el ceño, pensativa. «Bueno, ahora que lo dices, sí, llamaron a la puerta, pero débilmente, como si alguien intentara no despertar a la casa. Fui a la puerta, pero al abrirla no había nadie». Japp intercambió una mirada con Poirot. «¿Qué hora fue, señora?» «Las 9:30, más o menos». Poirot murmuró en voz baja. «Las 9:30. 10. Eso es muy sugerente». «¿Por qué?», preguntó Japp. «Porque, amigo mío, en ese preciso momento, Lady Harborough yacía muerta, o moribunda, y alguien, quizás el mismo alguien,
Se aseguraba de que el señor Vane no respondiera a su llamada. Salieron de la pensión, caminando lentamente por las calles húmedas. El paso de Poirot era pausado, su mirada distante, introspectiva. «Dime, Japp», dijo al fin, «si quisieras destruir a un hombre, ¿lo golpearías con un arma o con la ausencia?» Japp parecía desconcertado. «¿Una ausencia?» «Sí. Le quitas lo que más necesita, la oportunidad de defenderse, de ser escuchado, de explicarse. Lady Harborough muere creyendo haber sido traicionada. El señor Vane desaparece, marcado en silencio. Alguien los ha jugado a ambos como si fueran piezas de un tablero de ajedrez. ¿Quieres decir que no fue ninguno de los dos?» Poirot sonrió levemente. «Nunca es tan sencillo. Pero la mano que los movió, amigo mío, esa mano es astuta y cruel». Se detuvo de repente bajo una farola. «Tengo que hacer una última llamada, no por teléfono, sino en...» Capítulo 7. Las sombras de Strathmere. El viaje hacia el norte fue largo y envuelto en niebla. Poirot se sentó frente a Japp en el estrecho compartimento de primera clase del tren nocturno a Inverness, con las manos enguantadas cuidadosamente cruzadas sobre el regazo. Afuera, la oscura campiña se deslizaba en silencio, interrumpida solo por el rítmico traqueteo de las ruedas sobre los raíles. Japp, tras una hora de cavilaciones, finalmente rompió el silencio. «Sigo sin entender por qué estamos persiguiendo fantasmas en Escocia. ¿Qué tiene que ver Strathmere con la muerte de Lady Harborough?» Poirot esbozó una leve sonrisa de satisfacción. «Porque, amigo mío, toda historia debe volver al principio. Fue desde Escocia, desde donde el señor Leonard Vane planeó su retirada. Fue a Escocia a donde Mademoiselle Evelyn Marsh habló de huir. Y fue también desde Escocia, desde donde Lady Harborough recibió una carta pocos días antes de morir, una carta que, hasta ahora, ha desaparecido». Japp frunció el ceño. «¿Crees que la prima Edith Marsh podría saber algo?» «Quizás no saber», dijo Poirot en voz baja, «pero ella podría poseer, y la posesión en el asesinato es a menudo más reveladora que la confesión». Japp resopló. «Tú y tus acertijos, Poirot. A veces pienso que haces las cosas más difíciles de lo que son». Poirot inclinó la cabeza con gravedad. «Para comprender la verdad, Japp, primero hay que hacerla difícil. Si es demasiado fácil, nunca es la verdad». Cerró los ojos, contento de dejar que el rítmico movimiento del tren adormeciera sus pensamientos. Sin embargo, tras la serenidad de sus rasgos, su mente corría. La llamada sin respuesta, el cable manipulado, el receptor borrado, no eran fragmentos aleatorios. Formaban un patrón de silencio, un silencio cuidadosamente ordenado. Llegaron a Inverness bajo un cielo plomizo. Un coche de alquiler los llevó hacia el norte a través de un paisaje de páramos, azotados por el viento y lagos resplandecientes. El aire era nítido, con un ligero aroma a pino y turba. Por fin llegaron a Strathmere, una pequeña cabaña de piedra medio escondida tras un bosque de abedules. Salía humo de la chimenea y el lejano balido de las ovejas resonaba en las colinas. Una mujer estaba de pie en la puerta. Era alta, de rasgos curtidos y una mirada firme e inteligente. Poirot notó de inmediato el parecido con Evelyn Marsh. La misma estructura ósea fina, aunque la expresión de la prima era más severa y reservada. Señora Marsh. Capítulo 8. La carta susurrante. La señora Edith Marsh los recibió con una serenidad que denotaba sospecha y dignidad. El viento gris le azotaba el chal mientras observaba a Poirot y Japp, y entrecerró los ojos al oír el nombre de Scotland Yard. «He oído hablar de usted, inspector», le dijo a Japp. «Y de a él, también». Su mirada se desvió hacia Poirot con leve curiosidad. El caballero belga de mirada penetrante y lengua aún más afilada. «Ha recorrido un largo camino hasta mi puerta. ¿Qué desea?» Poirot inclinó la cabeza cortésmente. «Para preguntarle, señora, si conocía a Lady Harborough». Una leve sombra cruzó su rostro. «Sí, la conocí, una vez. Eran primos, creo». «Primos segundos», dijo secamente. «No éramos muy unidos. Ella se casó con dinero y títulos. Yo me quedé donde debía estar. Nos escribíamos de vez en cuando, no mucho después de la muerte de su marido». La voz de Poirot se suavizó. Y sin embargo, le escribió solo unos días antes de morir. Por primera vez, la señora Marsh dudó. Su mano, apoyada en la verja, se tensó sobre la madera. «¿Quién te dijo eso?» Poirot extendió las manos. «Es asunto mío saber estas cosas». Japp dio un paso al frente. «No hemos encontrado la carta, señora.
Nos preguntábamos si la recibió. La señora Marsh los observó durante un largo rato. Luego, sin decir nada más, se giró y les indicó que entraran. La cabaña era pequeña pero impecable. Todo estaba en su sitio. Latón pulido, lino doblado, el aroma a cera de abejas y humo de turba flotando en el aire. Los condujo a una sala de estar donde una tetera hervía a fuego lento en la chimenea. No iba a enseñárselo a nadie, dijo, extendiendo la mano hacia un pequeño escritorio cerca de la ventana. De un cajón sacó un sobre, amarillento por los bordes, con una letra gruesa pero temblorosa. Llegó la mañana después de su muerte, con matasellos de la noche anterior. Poirot lo aceptó con cuidado, como si estuviera manipulando una reliquia antigua. El papel era fino y el sello estaba roto. Dentro había 2 hojas, una escrita y la otra en blanco, salvo por una leve mancha de tinta. Empezó a leer en voz alta, en voz baja y mesurada. Mi querida Edith, no puedo descansar. Me vigilan, aunque no sé quién. Leonard insiste en que es su imaginación, pero yo sé que no es así. Hay cosas que no dice, cosas que oculta cuando suena el teléfono. Pienso llamarlo esta noche para acabar con esta duda de una vez por todas. Si me equivoco, pensarás que soy un tonto. Si tengo razón, entonces entenderás por qué he tenido miedo. ¿Recuerdas lo que prometimos hace mucho tiempo en Strathmere? ¿Que nos diríamos la verdad, incluso si nos dolía? Cumplo esa promesa, aunque creo que podría ser la última verdad que diga. Tuyo siempre. Margarita Poirot levantó la vista con expresión seria. Dios mío, la letra tiembla, no por la edad, sino por la agitación. Fíjate en la presión de la pluma. Demasiado fuerte al principio, más débil hacia el final. Escribió esto con miedo. La señora Marsh asintió. Mi prima nunca fue de las que se ponen nerviosas. Lo que sea que la asustó, debió de estar cerca. Japp se inclinó sobre el hombro de Poirot. Esa otra hoja, ¿qué es? Parece en blanco. Poirot lo levantó a la luz. No exactamente, amigo mío. Hay algo escrito aquí, con tinta invisible. Quizá zumo de limón. Vea el tenue dibujo bajo la veta del papel. Se acercó al fuego y acercó la sábana al calor. Lentamente empezaron a salir letras marrones e irregulares. Poirot las leyó en voz baja y concentrada. Si algo pasa, la clave está en el retrato. Se hizo el silencio. Incluso el viento exterior pareció acallarse. «El retrato», murmuró Japp. «¿Qué retrato?» Los ojos de Poirot brillaron. En Harborough House había un gran cuadro sobre la repisa de la chimenea. La propia Lady Harborough, pintado por Leonard Bayne. Parece que nuestra víctima nos dejó un mensaje antes de morir. Si algo pasa, la clave está en el retrato. La señora Marsh frunció el ceño. ¿Te refieres a literalmente? Quizás literalmente. Quizás no, dijo Poirot en voz baja. Una llave puede abrir una cerradura, o una verdad. Ambas pueden estar ocultas en el arte. Se quedaron un rato más, interrogando a la señora Marsh sobre la llegada de la carta. Ella no pudo añadir mucho más, salvo un detalle curioso. El sobre olía ligeramente a pintura al óleo, dijo. Lo recuerdo porque me recordó el antiguo estudio de mi padre. Es extraño, ¿verdad?, que una señora como ella tenga ese aroma en sus escritos. Los ojos de Poirot se iluminaron con repentina intensidad. No es extraño en absoluto, señora. La mayoría revelador. Se levantó de inmediato, haciendo una profunda reverencia. Nos has ayudado más de lo que crees. Japp refunfuñó al volver a salir al aire crudo de las tierras altas. ¿Quieres decir que el olor a pintura es una pista? Poirot sonrió. Todo es una pista, amigo mío. Lady Harborough escribió esta carta con prisa, pero la escribió no en su estudio, como creíamos, pero en el estudio del señor Bayne. Por eso olía a aceite y trementina. Debió de estar allí esa noche, y eso lo cambia todo. El viaje de regreso a Inverness transcurrió en silencio. Los páramos se extendían interminablemente a su alrededor, un mar gris de brezo y niebla. Poirot permaneció inmóvil, sumido en sus pensamientos, con la mirada distante pero ardiendo de cálculo. Japp finalmente rompió el silencio. ¿Entonces estaba en el estudio, no en casa, cuando hizo esa llamada? Poirot negó lentamente con la cabeza. No, estaba en casa cuando intentó para llamar. Pero antes de eso, antes del veneno, ya había estado en el estudio. Fue allí para confrontar a Payne, quizás por lo mismo que la asustaba. La carta que escribió después fue un acto de desesperación. Sospechaba una traición, pero no la que imaginaba. Japp frunció el ceño. ¿Crees que había alguien más?
Poirot sonrió levemente. Pero sí, alguien lo suficientemente inteligente como para jugar en ambos bandos, y lo suficientemente cruel como para asegurarse de que ni Lady Harborough ni el señor Vane pudieran volver a hablar. Se recostó y cerró los ojos. Volvemos a Londres, Japp. La respuesta no está en las tierras altas, sino en un rostro pintado que observa en silencio desde una pared. El silbato del tren sonó a lo lejos, resonando en la niebla como un grito triste. Poirot susurró para sí mismo: el retrato, la llave y el silencio. El retrato, la llave y el silencio. Ah, amigo mío, pronto el silencio hablará. Capítulo 9. La reunión en Harborough House. Londres había recuperado su ritmo indiferente cuando Poirot y Japp regresaron de Strathmere. La niebla escocesa dio paso a una llovizna fría que envolvió la ciudad en su familiar manto húmedo. Harborough House, una extensa mansión georgiana en Mayfair, se alzaba silenciosa e imponente, como si hubiera estado esperando todo el tiempo el regreso del detective. Poirot examinó la fachada con su característica precisión, notando los detalles sutiles que la mayoría pasaría por alto. La ligera inclinación de una contraventana, el tenue rastro de huellas en la grava húmeda, la ausencia de un sirviente en la entrada lateral. «Mi amigo», le murmuró a Japp, «la casa habla incluso antes que las bocas de sus habitantes. Escuchemos con atención». Dentro, el ambiente estaba cargado, el personal de la casa estaba nervioso, susurrando entre sí, y el persistente aroma de los perfumes favoritos de Lady Harborough aún impregnaba los pasillos. Poirot se movía con serena elegancia, con la mirada escudriñando, midiendo y catalogando cada detalle. Japp rompió el silencio. «¿Y ahora qué? ¿Detenemos a todos los sospechosos y vemos quién se derrumba?» Los labios de Poirot se curvaron ligeramente. «Paciencia, Japp. Como siempre, la revelación tiene su ritmo. Si es demasiado pronto, la verdad retrocede como un animal asustado. Si es demasiado tarde, se esconde de nuevo. Estamos en el umbral. La asamblea debe ser precisa y todos los actores deben estar presentes». Había solicitado la presencia de las figuras clave: Sir Gregory Harborough, Leonard Vane, Evelyn Marsh, el Dr. Lyle y el personal de la casa que había estado más cerca de Lady Harborough en sus últimos días. El salón, con sus altos ventanales y pesadas cortinas, fue elegido por su imponente vista de la finca y su atmósfera sobria, casi solemne. Cada persona llegó por turno, con expresiones que mezclaban curiosidad, aprensión y un sutil cálculo. Poirot lo observó todo: la forma en que Evelyn evitaba la mirada de Sir Gregory, el leve tic de los dedos de Vane, la postura serena pero cautelosa del Dr. Lyle. Cada movimiento era una pista, cada vacilación una confesión a punto de ocurrir. «Mesdames et messieurs», comenzó Poirot con voz serena, mesurada y autoritaria, «los he reunido aquí porque la verdad está a punto de ser revelada. Pero primero debemos recordar a Lady Harborough, no solo como la víctima, sino como una mujer inteligente y observadora, cuyos actos finales fueron deliberados y, sospecho, revelador». Sir Gregory se movió incómodo en su silla, y la mirada de Poirot se posó en él con una intensidad casi imperceptible. Poirot comenzó con la cronología. La noche de su muerte, Lady Harborough intentó contactar con Monsieur Vane. Sin embargo, la llamada no llegó a su destinatario. ¿Por qué? Vane se aclaró la garganta. «Te lo dije, estaba en el estudio. No recibí ninguna llamada». Poirot lo miró fijamente. Sin embargo, la línea telefónica fue manipulada, y alguien tuvo acceso a su estudio fuera del horario laboral. Eso es un hecho. Japp intervino. «¿Quieres decir que alguien cortó la línea o la manipuló?» «No lo cortaron, amigo», corrigió Poirot con suavidad. «Lo silenciaron, para que, al recibir la llamada, no hubiera respuesta». ¿Y quién tenía el motivo y la oportunidad de hacer esto? La sala quedó en silencio. Incluso el tic-tac del gran reloj pareció detenerse en anticipación. Poirot continuó, moviéndose entre los reunidos. «Consideren los motivos. Sir Gregory, su distanciamiento de Lady Harborough es de todos conocido. Sin embargo, la riqueza y la posición social no explican una sutil maniobra orquestada como esta. Dr. Lyle, usted la atendía con regularidad, conocía sus hábitos, pero su receta podía seguirse, sin interferencias. Evelyn Marsh, usted apreciaba a Monsieur Vane, sí, pero ¿actuó por celos o para protegerlo?» Evelyn estaba pálida. Miró a Vane, cuyas manos temblaban ligeramente. La mirada de Poirot se suavizó ligeramente al dirigirse a ellos. «Y señor Vane, su disputa era conocida, su pasión evidente.
pero un hombre que simplemente ama, incluso cuando tiene miedo, rara vez urde semejantes planes. Poirot hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara. Luego, con deliberada lentitud, colocó el sobre de Strathmere sobre la mesa. Esta carta, encontrada por la señora Marsh, fue escrita por la propia Lady Harborough. En ella habla del miedo, del secreto y de una llave escondida en un retrato. La escribió no por desesperación, sino con intención deliberada, consciente de que su muerte podría llegar pronto. Señaló el cuadro sobre la repisa de la chimenea, un gran retrato de Lady Harborough en su juventud, con ojos penetrantes y atentos. Observen los detalles. La clave para comprender la cadena de acontecimientos está aquí. No solo la clave física, sino la clave para el motivo, la oportunidad y el miedo. Poirot se acercó a la chimenea señalando el retrato. Lady Harborough visitó el estudio del señor Vane esa misma tarde, tras lo cual regresó a casa. Allí, alguien le preparó un veneno bajo la apariencia de una medida rutinaria. Alguien que conocía tanto sus hábitos como los límites de la sospecha. Aún así, dejó pistas. Pequeñas pistas deliberadas para quienes pudieran leerlas. Miró a su alrededor y cada mirada se cruzó con la suya. Y ahora, la verdad psicológica debe ser revelada. ¿Quién de ustedes la comprendió mejor que nadie? ¿Quién conocía su orgullo, su impaciencia y su certeza de que Leonard Vane podía ser provocado a una pelea? Las manos de Sir Gregory se apretaron con fuerza sobre los apoyabrazos. Los nudillos de Vane estaban blancos. Los labios del Dr. Lyle se apretaron en una fina línea. Evelyn Marsh tenía los ojos muy abiertos, rebosantes de aprensión. La voz de Poirot se redujo a un susurro. La tensión se palpaba en el aire. «Ah, pero la verdad es una criatura paciente», dijo en voz baja. «Espera a que todos estén presentes, a que cada detalle se alinee. Se revela solo cuando uno se atreve a cuestionar tanto el motivo como el silencio, y ve cómo emerge el patrón de lo que es no dicho». Japp murmuró: «Aquí vamos de nuevo, Poirot. Nos estás tomando el pelo con silencios y patrones». Poirot sonrió levemente. «No, amigo mío. Estoy preparando la sala para que todo salga bien. El acto final está a punto de desarrollarse. Pronto, el retrato, la carta, el teléfono silenciado y la llave oculta hablarán al unísono, y el asesino quedará al descubierto, despojado de toda coartada y pretexto». Hizo una pausa, dejando que la tensión creciera, mientras recorría con la mirada al grupo. «Ahora, prestemos atención a los detalles más pequeños, a las vacilaciones fugaces y a los susurros de culpa, porque en esas sombras la justicia se forjará». Y con esto, Poirot dio un paso atrás, permitiendo que el silencio se instalara como un peso sobre Harborough House, la calma antes de la tormenta de la revelación. Capítulo 10. La revelación final. El aire en el salón estaba cargado de expectación. Cada una de las figuras reunidas, Sir Gregory Harborough, Leonard Vane, Evelyn Marsh, el Dr. Lyle y el resto del personal de la casa, permanecía rígidamente sentada, presintiendo que el desenlace del misterio estaba cerca. La mirada serena de Poirot los recorrió, notando cada sutil señal de ansiedad, el tic de un dedo, la evitación del contacto visual, la tensión de una mandíbula. «Mesdames et messieurs», comenzó en voz baja y pausada, «la verdad rara vez es simple. Se esconde bajo capas de miedo, orgullo y distracción. La muerte de Lady Harborough no fue un accidente ni un acto de pasión impulsiva. Fue orquestada, una maniobra cuidadosa y calculada por alguien que conocía a la perfección sus hábitos y todas sus expectativas». Señaló el retrato sobre la repisa de la chimenea. «Observen los ojos de Lady Harborough. En ellos yace una pista, un testigo silencioso de los acontecimientos que tuvieron lugar aquella fatídica noche. Y ahora examinaremos la serie de acciones que llevaron a su fallecimiento». Poirot caminaba lentamente por la habitación, con las manos entrelazadas a la espalda. Aproximadamente a las 8:30, Lady Harborough regresó del estudio del señor Vane, donde había ido a confrontarlo por ciertas cartas y sospechas sobre su testamento. Tenía la intención de llamarlo después para concretar lo que creía que sería una solución pacífica, pero esa llamada, la que nunca llegó, fue silenciada por una interferencia deliberada. Sir Gregory se removió incómodo. «¿Interferencia? ¿Estás sugiriendo...?» «Paciencia, Sir Gregory», dijo Poirot con suavidad levantando un dedo. «Dejemos que las pruebas hablen primero. La línea telefónica fue manipulada, como hemos demostrado. El auricular fue borrado, la conexión silenciada.
Alguien intentó asegurarse de que su intento de contactar con el señor Vane fracasara. Se volvió hacia Leonard Vane. Señor Vane, usted estaba, como dice, en su estudio, sin percatarse de esta interferencia. Pero el hecho clave sigue siendo el mismo. Alguien tuvo acceso tanto a su estudio como a Harborough House esa noche. Alguien que comprendió tanto la rutina de Lady Harborough como su ausencia. A Vane le temblaban las manos. ¿Quieres decir que alguien le tendió una trampa? Exactamente, dijo Poirot. El veneno que ingirió se administró de una manera que imitaba su bebida vespertina habitual, un engaño sutil y aparentemente inocuo. Sin embargo, las notas que dejó, la carta a la señora Marsh, la mención de la llave escondida en el retrato, todo eran migajas deliberadas, pistas, dejadas por una mujer inteligente que intentaba guiarnos hacia la verdad. Poirot hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Luego, con un ligero gesto, señaló a Evelyn Marsh. Y ahora, considere los motivos y las oportunidades. Evelyn, usted conocía tanto el estudio como los movimientos de su prima. Comprendía sus inquietudes, sus temores y sus intenciones. Pero sus acciones no fueron fruto de la malicia. No, su mano no administró el veneno. Solo observó, con la esperanza de proteger a Leonard y quizás mitigar un peligro mayor. Los ojos de Evelyn se abrieron y el alivio se reflejó en su rostro. La mirada de Poirot se desvió hacia el Dr. Lyle. Y usted, Dr. Lyle, brindó atención y consejo, pero nadie sospecha de su presencia. Fue demasiado distante, demasiado protocolario. Su deber era médico, no penal, aunque usted también participó en la intrincada danza de la oportunidad. Finalmente, la mirada penetrante de Poirot se posó en Sir Gregory Harborough. Y ahora, llegamos a la figura central, el orquestador. Sir Gregory, su motivación fue sutil. Tras años de resentimiento, un afán de control y la necesidad de asegurar una herencia. Comprendía los hábitos de su esposa, la probabilidad de que visitara el estudio, la llamada que pretendía hacer. Planificó el momento, se aseguró de la interferencia y permitió que se produjera el fatal desenlace. Todo ello manteniendo una apariencia de indiferencia. El rostro de Sir Gregory palideció. No, no puedes probar eso. Los ojos de Poirot brillaron. Ah, pero la prueba no siempre está en el tribunal, Sir Gregory. La prueba puede residir en la observación, la deducción y la cuidadosa comparación de hechos aparentemente inconexos. Considere, el teléfono manipulado, la nota sobre la llave, la carta a la señora Marsh. Todo apunta a una orquestación por parte de alguien íntimamente familiarizado con la casa, con el objetivo de controlar y manipular los acontecimientos. ¿Y quién más encaja en ese perfil sino usted? La sala quedó en silencio. La gravedad de la acusación agobiaba a todos los presentes. La mano de Japp descansaba suavemente sobre su revólver. Aunque Poirot no necesitaba fuerza física, la verdad misma era el instrumento de la justicia. Poirot señaló el retrato una vez más. Y la llave, escondida aquí, física o metafóricamente, nunca fue encontrada por Leonard ni por Evelyn. Era un testimonio de la perspicacia de Lady Harborough, un mensaje diseñado para revelar la duplicidad de su esposo. Ella esperaba que solo un observador cuidadoso y atento, alguien que leyera hasta el más mínimo detalle, la descubriría. Sir Gregory tartamudeó. Yo... Era para proteger la propiedad, no para matarla. La intención, amigo mío, es una sutil compañera de las consecuencias, dijo Poirot en voz baja. Usted orquestó los acontecimientos, creó el silencio, y el resultado, trágicamente, fue su muerte. Subestimó su astucia y la paciencia de la justicia. Se dirigió al grupo reunido. Damas y caballeros, el misterio ha quedado al descubierto. Cada vacilación, cada distracción, cada pista falsa, entrelazadas, revelan la mano detrás del asunto ante la llamada que nunca llegó. El criminal queda al descubierto no solo por la evidencia física, sino por el patrón consistente de psicología, oportunidad y observación. Sir Gregory se hundió en su silla, palideciendo por completo. Ya veo. Las pequeñas células grises. Me han vencido. Poirot inclinó la cabeza con expresión serena. En efecto, mon ami, la lógica, la observación y el razonamiento cuidadoso son instrumentos mucho más poderosos que la fuerza bruta o el engaño. Y ahora, la justicia, aunque demorada, puede proceder. Japp dio un paso al frente sacando las esposas. Sir Gregory Harborough,
queda arrestado por el asesinato de Lady Harborough. Mientras el oficial se llevaba a Sir Gregory, Poirot se volvió hacia Leonard Vane y Evelyn Marsh. Y ahora pueden respirar, pues las sombras de la sospecha se han disipado. La verdad ha sido revelada, y solo requería atención a la naturaleza humana y a las más mínimas inconsistencias. Vane exhaló sintiéndose aliviado. No sé cómo agradecérselo, señor Poirot. Poirot sonrió levemente. La gratitud es innecesaria, mon ami. Es privilegio del detective restablecer el orden donde el caos se ha instalado. Y a veces, revelar que el silencio habla más fuerte que cualquier grito. Se detuvo de nuevo junto al retrato con la mirada fija. Lady Harborough nos dejó su último mensaje, oculto entre el miedo y la previsión. Confiaba en que la razón lo descubriría, y así ha sido. Japp sonrió, negando con la cabeza. Nunca me acostumbraré a cómo terminas estas cosas, Poirot. Siempre dramático, siempre preciso. El bigote de Poirot se esbozó en una leve sonrisa de satisfacción. No es drama, Japp, es verdad. Y la verdad, como la belleza, siempre es exigente en sus exigencias. Ahora, el asunto ha concluido, los culpables han sido aprehendidos, y el mundo reanuda su ritmo habitual, aunque quizás con algo más de sabiduría. Afuera, Londres seguía su curso, ajeno a las revelaciones ocurridas en Harborough House. Dentro, las pequeñas neuronas de Poirot descansaron un momento, satisfechos de que la justicia, por muy delicadamente obrada, se hubiera cumplido. Capítulo 11. Reflexiones y despedida. La tormenta había pasado, dejando Londres envuelto en una llovizna silenciosa, casi contemplativa. Harborough House estaba en calma. La tensión que se había apoderado de sus pasillos se había disipado. Sir Gregory Harborough estaba bajo custodia policial, su imperio de control temporalmente destrozado, y la casa respiraba con una mezcla de alivio y persistente inquietud. Sin embargo, la historia persistía en los rincones de las habitaciones, en el apagado tic-tac de los relojes y en el suave susurro de las cortinas mecidas por la brisa. Poirot avanzaba lentamente por el salón, con pasos ligeros pero pausados, examinando cada detalle como si volviera a visitar a un viejo amigo. El retrato de Lady Harborough, sobre la repisa de la chimenea, aún dominaba la habitación con serena autoridad, sus ojos pintados, penetrantes, casi acusadores, pero apacibles en su eterna vigilancia. «Ya», dijo Poirot en voz baja, «el asunto está concluido. Los culpables han sido aprehendidos, pero creo que la mente aún debe vagar por los pasillos del pensamiento, reflexionando sobre la naturaleza humana y sus curiosas complejidades». Japp se apoyó en la puerta, frotándose la mandíbula. «Siempre suena como si estuviera dando un sermón, Poirot. ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos y hacemos como si nada hubiera pasado?» Poirot sonrió levemente, ajustándose la corbata. «Ah, amigo, la verdad es que no hay que fingir. Los acontecimientos han ocurrido, sí, pero las lecciones persisten. Observe, por ejemplo, los diversos motivos y deseos que guían a cada persona aquí. Miedo, orgullo, amor, celos, emociones sutiles y fuertes, cada una capaz de impulsar a una persona a actos impensables, pero totalmente comprensibles si se examinan con detenimiento». Japp resopló. «Lo dices casi filosófico». «En efecto», dijo Poirot asintiendo, «porque el alma humana es un intrincado rompecabezas, mucho más complejo que cualquier artificio mecánico. En este caso, el rompecabezas se vio agravado por el engaño, la incomprensión y la manipulación de las expectativas. Sin embargo, también lo ilumina la valentía de una mujer que nos dejó pistas, entendiendo que la verdad, una vez revelada, es inevitable». Hizo una pausa y miró a Evelyn Marsh y Leonard Vane, quienes hablaban en voz baja en un rincón. Sus expresiones eran indecisas, cautelosas, pero impregnadas de una nueva sensación de claridad. La mirada de Poirot se suavizó. Observen cómo respiran con más tranquilidad. La sospecha se ha disipado, las sombras de la duda se han disipado. Esta es la recompensa de la observación atenta, la capacidad de restaurar la paz, aunque sea momentáneamente, a vidas trastocadas por la tragedia. Volviéndose hacia la chimenea, Poirot contempló la carta encontrada por la señora Marsh en Strathmere. La letra temblorosa, el mensaje oculto en la hoja en blanco, la sutil dirección hacia el retrato. Cada elemento había sido deliberado. Lady Harborough no había escrito simplemente por miedo. Había escrito con previsión, infundiendo guía en sus últimas comunicaciones.
Poirot reflexionaba a menudo que los muertos a veces revelan más que los vivos, si uno escucha con paciencia. La justicia, dijo, casi para sí mismo, rara vez es instantánea. Es un proceso, una delicada orquestación de observación, deducción y sincronización. Sir Gregory actuó con arrogancia y sutileza, pero no tuvo en cuenta una mente disciplinada en la reflexión y guiada por la razón. Japp se cruzó de brazos. ¿Y ahora qué? ¿Recogemos nuestras cosas y nos vamos como cualquier otro día? La mirada de Poirot se desvió hacia la ventana, donde los últimos restos de lluvia rayaban el cristal. Nos vamos, sí, pero la mente debe permanecer siempre alerta. Hoy fue un caso de envenenamiento y una llamada silenciada. Mañana puede ser otro engaño, otra prueba de observación. Y eso, amigo, es el placer de nuestra profesión. Hubo un momento de silencio, roto solo por el suave tic-tac del reloj de pie. La mirada de Poirot se cruzó con la de Japp. Y sin embargo, continuó, también debemos sentir un discreto respeto por quienes están atrapados en la red del deseo y el error humanos. La astucia de Lady Harborough, la arrogancia de Sir Gregory, la preocupación de Evelyn, la pasión de Leonard, todos son hilos que se entrelazan en un tapiz a la vez trágico y aleccionador. Comprender la mente es acercarse a la empatía, incluso cuando la justicia exige acción. Poirot se dirigió al vestíbulo. Sus pasos resonaban suavemente en el suelo de mármol. Volvió a mirar el salón, la imagen de alivio y tensión aún vívida. Recordemos, le dijo a Japp, que la resolución de un misterio no borra sus lecciones. Cada interacción humana deja una huella, cada engaño, un susurro que resuena más allá de las consecuencias inmediatas. El detective se detuvo en la puerta, ajustándose la corbata y el sombrero con meticuloso cuidado. Japp lo siguió, con una leve sonrisa que interrumpió su estoico semblante. «Está usted en uno de sus momentos reflexivos, Poirot. No creo que me convenza de su filosofía esta noche». El bigote de Poirot se contrajo divertido. «No, amigo mío, solo busco claridad. Y la claridad requiere tiempo, reflexión y un análisis honesto de la naturaleza humana. Las pequeñas células grises, como suelo decir, son nuestros mejores aliados. Ven lo que el ojo no puede, comprenden lo que el corazón oculta y con el tiempo restauran el orden en el caos». Afuera, la llovizna había cesado y un sol pálido intentaba atravesar las nubes persistentes. Harborough House parecía ahora más tranquila, más sombría, pero firme. Una casa que había presenciado intriga, miedo y revelación. Poirot, con Japp a su lado, bajó las escaleras y salió a la calle. La ciudad se movía a su alrededor, ajena a los acontecimientos, pero a Poirot no le preocupaba. El mundo, en toda su indiferencia, proporciona el escenario para que la naturaleza humana se revele, y la tarea del detective es simplemente observar, deducir y restablecer el equilibrio donde sea posible. Japp negó con la cabeza, mirando hacia la casa. «Bueno, Poirot, eso es todo. Caso cerrado». Poirot inclinó la cabeza cortésmente. «Sí, amigo. Cerrado, pero siempre instructivo. La naturaleza humana observada con atención nunca deja de sorprender. Y aunque Sir Gregory ha sido arrestado por la ley, las lecciones perduran. El miedo, el coraje, el engaño y la honestidad, todo está siempre presente, si uno tiene ojos para ver y paciencia para discernir». Dicho esto, Poirot y Japp se alejaron de Harborough House, y sus figuras se diluyeron en la bulliciosa calle londinense. Sin embargo, la mente de Poirot permaneció alerta, repasando cada detalle del asunto, analizando cada sutil matiz y anticipando el inevitable siguiente misterio que exigiría la precisión de sus neuronas. Y mientras desaparecían en la ciudad, la voz de Poirot, suave pero segura, permaneció en el viento. «La verdad, siempre la verdad, Japp. La verdad, siempre la verdad». Capítulo 12. Epílogo y despedida. Las calles de Londres llevaban el frío de principios de otoño, y la ciudad se movía con su ritmo familiar e indiferente, ajena al drama que había concluido en Harborough House. Poirot y Japp caminaban lentamente por los adoquines mojados. El suave golpeteo de sus zapatos se mezclaba con el lejano zumbido del tráfico. Los ojos de Poirot, brillantes y observadores como siempre, iban de un transeúnte a otro, catalogando pequeños gestos, expresiones sutiles y las silenciosas complejidades del comportamiento humano que a menudo revelaban mucho más que las palabras. «Mi amigo», empezó Poirot con voz reflexiva, «es curioso, ¿verdad? Cómo un solo acto de malicia, astucia y engaño
puede repercutir en la vida de muchos. El afán de control de Sir Gregory Harborough lo llevó a la tragedia. Sin embargo, en su arrogancia, pasó por alto la misma inteligencia que pretendía burlar. Japp negó con la cabeza. «Nunca entenderé cómo lo haces. Lo unes todo. Ves cada motivo, cada vacilación, cada mirada. Y de repente todo encaja. Es como magia, solo que es todo psicología». Poirot sonrió y su bigote se contrajo divertido. «Ah, pero no es magia, amigo mío. Es disciplina, observación y el uso cuidadoso de las pequeñas células grises. La magia es caprichosa. La deducción, sin embargo, es precisa. Hay que ser siempre paciente, atento y respetuoso con el alma humana, pues esconde sus verdades bajo capas de emoción y orgullo». Se detuvieron en la esquina de una calle estrecha, donde la niebla era baja, un delicado velo de bruma plateada. La mirada de Poirot se detuvo en la distancia. Piensen en la propia Lady Harborough. Aunque fue la víctima, también participó en su propia historia. Su carta, sus mensajes ocultos, la clave oculta en el retrato. Todo esto fueron actos deliberados de previsión. Confió en la razón y la inteligencia para difundir su verdad. Japp murmuró. Y lo hicieron. Aunque ella ya no está, lo hemos desentrañado todo. Eso tiene que contar para algo. Poirot inclinó la cabeza pensativo. En efecto, se ha hecho justicia, pero aún más importante, se ha restablecido el orden. Sin embargo, las lecciones persisten. El engaño es omnipresente y el corazón humano está lleno de sombras, incluso en lugares que consideramos seguros. Observar, comprender y anticipar. Ese es el privilegio y la responsabilidad del detective. Mientras continuaban su paseo, la ciudad pareció sumirse en un ritmo de silenciosa reflexión. Poirot pensó en el grupo reunido en Harborough House, la mezcla de miedo, esperanza y verdades ocultas que había llevado a la casa al borde de la ruina. Pensó en Evelyn Marsh, quien había actuado con cautela y compasión, en Leonard Vane, cuya lealtad se había puesto a prueba, y en el personal, cuyo silencio a veces los había protegido, a veces los había puesto en peligro. Cada uno había desempeñado un papel en el complejo entramado de los acontecimientos, y cada uno había sido evaluado en la balanza de la moralidad y las consecuencias. Poirot habló en voz baja, casi para sí mismo. Es en estas sutilezas donde reside el alma de un misterio, no solo en el crimen, sino en las motivaciones, los silencios, las verdades ocultas, y discernirlas es vislumbrar la arquitectura misma de la naturaleza humana. Japp lo miró fijamente. «De verdad que lo dices como si fuera filosofía, Poirot». «Quizás», admitió Poirot, «pero incluso la filosofía se basa en la observación, y cada día ofrece lecciones, si uno tiene ojos para ver y paciencia para comprender». Llegaron a la orilla del Támesis. El río reflejaba la tenue luz del atardecer. Poirot se detuvo, contemplando las suaves ondulaciones. El asunto de la llamada que nunca llegó ha concluido, sí, pero nos deja con la comprensión. Miedo, orgullo, celos y ambición. Estas fuerzas son universales, pero un observador atento puede discernir su interacción. Hay que respetarlas, preverlas y, a veces, moderarlas con la razón. Japp cambió de postura. El frío del aire le provocó un escalofrío. ¿Y ahora qué? ¿Otro caso? Poirot sonrió levemente, con los ojos brillando con tranquila certeza. Siempre, mon ami. El mundo está lleno de misterios, y cada alma humana presenta su propio enigma. Las pequeñas células grises deben permanecer vigilantes, pues siempre hay otro enigma, otra sombra que iluminar, otra verdad que revelar. Mientras los dos hombres se dirigían a la estación para tomar el tren de la tarde, la mirada de Poirot se detuvo una última vez en la ciudad que avanzaba inexorablemente, ciega a las complejidades del comportamiento humano oculto en sus calles y casas. Habló en voz baja, sus palabras arrastradas por el viento. La verdad es paciente, la justicia es precisa, y la razón, si se aplica con cuidado, siempre descubrirá el corazón oculto de los acontecimientos. Con eso, Hércules Poirot y el inspector Japp desaparecieron en el bullicio de Londres, dejando atrás una casa restaurada al orden, un misterio resuelto y el débil eco de la reflexión final del detective belga. Un recordatorio de que la naturaleza humana, aunque complicada, nunca está fuera del alcance de la observación cuidadosa, la deducción sutil y la búsqueda incansable de la verdad.